Está con nosotros un invitado muy especial, él es Richard Medina, economista y analista político también. Richard es coordinador de la carrera de Economía del INTEC y profesor de Economía Internacional, ¿verdad? Richard, bienvenido. Muchas gracias, Charles. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Para mí es un placer estar por primera vez acá. Bien, De bien. tenerte aquí. Felices, agradecido de que estés aquí con nosotros. Richard, tú escribiste un artículo en Ojalá que ha llamado la atención de mucha gente. Hablaba sobre el desempleo en el 2023. Cuéntame un poquito qué está pasando con el empleo y el desempleo en la República Dominicana. Una corrección, Richard no es un invitado, Richard va a ser un colaborador semanal de este programa, colaborador semanal. Atención Cibao, atención Este, atención Santo Domingo, Gran Santo Domingo, zonas aledañas, República Dominicana. Bueno, ahí recientemente se estaba diciendo que la tasa de desempleo, es decir, la cantidad de personas que están desempleadas, ha bajado. Y ciertamente bajó. Ahora bien, es importante analizar por qué bajó. Y bajó no porque se crearon más empleos, sino porque hay menos personas que están buscando empleo y por lo tanto se clasifican como desempleados. Ok, o sea, lo que han aumentado es los ninis al final. Lo que han aumentado son lo que se llaman desanimados, personas que no tienen empleo, no están buscando empleo, por lo tanto no son desempleados, pero que si tú le ofreces un empleo, te pueden decir que sí inmediatamente. ¿Y cómo se hace este levantamiento? Porque al final esa data, ¿quién la recoge y quién la expresa? ¿Cómo uno se da cuenta? ¿Y cómo una gente dice, no, yo no ando buscando trabajo? No, hay encuestas internacionales, aquí la entidad que las levanta es el Banco Central de República Dominicana, eso es algo bastante estandarizado, bastante similar a como se hace en otros países. Y se le hace la pregunta, ¿usted ha buscado empleo activamente las últimas 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas? Y dependiendo de esas respuestas, pues se clasifica si es desempleado o no, en base a si está buscando activamente empleo o no. ¿Y a qué crees que se debe esto, Richard? Que haya menos personas buscando trabajo. En un momento donde se habla que la economía está pasando por un momento duro, se supone que la gente necesita para cubrir sus necesidades una fuente de ingresos. ¿Por qué entonces la gente no está buscando más trabajo que antes? Sucede que cuando tú tienes mucho tiempo en búsqueda de empleo y no encuentras un empleo con las características que tú quieres, pues entonces te desanimas y dices que no estás buscando activamente empleo. Eso sucedió en Estados Unidos hace algunos 6, 7 años, luego de la recuperación asociada a la gran crisis financiera. Aquí debe pasar lo mismo. Recordemos que si comparamos el año previo a la pandemia, que es el tercer trimestre de 2019 con el tercer trimestre de 2022, apenas se han creado 2.000 empleos. Entonces, cuando uno ve eso, uno se da cuenta de que efectivamente hay una situación con la calidad del empleo. Una gran parte del empleo que se ha creado es básicamente empleo informal, es decir, de personas que no tienen acceso a seguridad social. Los empleos formales todavía están muy rezagados, faltando por, digamos, recuperar alrededor de 135.000 empleos. Y una pregunta, esas personas que en el momento, vamos a decir que se desaniman o no sé qué les pasará por la cabeza, ¿de qué viven? ¿Tienen alguna ustedes, simplemente se ponen a hacer algo, algún hobby? ¿O cómo les llega esa oportunidad de empleo si no están buscando? Si el mercado mejora y de momento comienza a haber más oportunidades de empleo, es decir, que los empleadores están demandando más trabajadores, pues mucha de esa gente inmediatamente comienza a buscar activamente empleo porque se da cuenta de que hay empleo. Y sobre todo, Richard, si no demanda de ellos un esfuerzo sobrehumano, porque salir a buscar empleo es un gran esfuerzo. Claro, hay un costo. Tiene costo. Tiene un costo Económico, claro. costo de tiempo. Cuando los empleos anden, se busca, quizás esos desanimados podrían decidir entrar al mundo laboral. ¿Y esos desanimados no pueden mandar su CV por correo electrónico a las empresas o deben de ser? Es que están desanimados. Están desanimados, pero pueden hacerlo de diferentes formas. Simplemente van y ven un letrero en una tienda y aplican inmediatamente. Puede ser empleos de mayor calidad, por ejemplo, vinculados a temas del sector bancario. Pero para responder tu pregunta, muchas veces personas que no están buscando activamente empleo y no tienen empleo, desanimados, tienen alguna otra entrada. Por ejemplo, puede ser remesas, puede ser alquiler de alguna tierra. Que hay mucha gente que vive de las remesas. Algún chiripeo. O puede ser que es algo que está sucediendo y por lo tanto hay que llamar la atención sobre este caso. Es que muchas veces en un hogar el hombre sí está trabajando y la mujer no está trabajando. Antes sí trabajaba. Entonces ahora esa familia nada más tiene una sola persona que está buscando ingresos. Por lo tanto, si bien es cierto que la mujer no está trabajando en el hogar, pero el hogar se mantiene con lo que está llevando el hombre o algún familiar de esa mujer.
Y una pregunta, Richard. Al final, aquí se habla mucho del trabajo formal e informal, pero hay personas que andan diciendo ya que la conversación que debemos tener es sobre la calidad del empleo. Porque al final tú estás empleado, pero quizá el empleo que tienes no te da siquiera para cubrir la canasta básica familiar, o sea, no te da para vivir una vida digna. Y mucha gente también por eso se desencanta, porque cuando va a buscar trabajo en base a sus aptitudes y facultades, consigue un trabajo de sueldo mínimo que no le llama la atención, que no quiere hacer tampoco, que no lo llena. Entonces, ¿cómo tú crees que podemos convertir, en palabras de Guarocuya Fer y nuestro compañero, cómo podemos convertir el trabajo de a lo que debe ser un derecho en vez de un favor, que es lo que es la República Dominicana? Bueno, yo pienso que los países tienen que crecer para generar empleo y para reducir pobreza. Pero también tiene que crecer, digamos, de manera homogénea entre todos los sectores. No es que crezca el sector agricultura, pero no crezca el de construcción. No es que crezca turismo, pero no me crezca la industria en general. Entonces, mientras vayan creciendo todos los sectores de manera más o menos homogénea, va a haber mayor dinamismo y más demanda por necesidad de trabajadores. Entonces, para creación de empleo, lo que entiendo que el gobierno debe hacer son políticas bien focalizadas para que crezcan aquellos sectores donde antes había mucho trabajo formal. Trabajo formal es aquel que tiene acceso a seguridad social, como era el caso del comercio y la industria, que son los que están más lejos de recuperarse a los niveles que había antes de la pandemia. Y desde la academia, ¿qué crees que se puede hacer? Tú que estás involucrado en INTEC, que es una de las mejores universidades de este país, ¿qué crees que se puede hacer con la educación para fomentar que se den la carrera que los jóvenes quieren estudiar, pero también la carrera que les van a permitir insertarse al mercado laboral de una manera exitosa? Mira, pienso que lo primero es tratar de analizar y medir qué está pasando en el mercado de trabajo. Lo que no se mide, obviamente, no se corrige. Claro. Y pienso que hay ciertas precariedades todavía post pandemia. No es algo solamente de República Dominicana, Colombia ha experimentado lo mismo, Nicaragua. Pero hay que comenzar a medir, hay que analizar lo que está pasando en el mercado de trabajo. Ahora bien, creo que hay un reto de más largo plazo que lo ha puesto de manifiesto y lo ha acelerado la pandemia. Y es que hay una transición tecnológica hacia empleos que son más, digamos, remotos, más de tipo automatizado. Va a haber mayor incidencia de lo que es la programación, codificación. Entonces creo que como República Dominicana y como sociedad debemos estar tratando de interpretar esas señales que da el mercado e ir moviendo las oportunidades de educación superior que tenemos hacia allá. ¿Cuáles son las carreras que están buscando los jóvenes actualmente cuando van a inscribirse en TEC? INTEC es muy bueno en ingeniería, es muy bueno en el área de negocio, especialmente economía, medicina, odontología. O sea que ahí digamos que está el mayor nicho del INTEC. Y aparte del Estado, Richard, ¿qué tú le recomiendas a esos padres que andan con un adolescente buscando qué estudiar ahora? Que todavía yo creo que hay mucha resistencia a estas carreras de programación, estas carreras que los padres no entienden, quisieran que los hijos estudien lo que ellos estudiaron o las carreras más tradicionales. ¿Qué tú le dices a esos padres que nos están escuchando? Que sus hijos tienen sueño de estudiar algo que para ellos es totalmente desconocido. Bueno, yo pienso que también los hijos deben hacer cierta labor, ¿no? De ir explicando estas carreras que son nuevas, que van más vinculadas con temas de programación, con temas de automatización, porque es algo que no todo el mundo entiende. Yo no entiendo muchas veces algunos de los temas. Entonces pienso que hay una labor ahí de información que hay que ir cubriendo. Pero al final son decisiones de los hijos, ¿no? Que van tomando. Y pienso que como padre, aunque yo no soy padre y no estoy en esa etapa, parte digamos, de la magia sería entender bien qué quiere el hijo y por qué lo quiere el hijo para apoyarlo en la medida de lo posible. Nosotros estamos conversando con Richard Medina. Richard oigan bien lo que es Richard, para que no se pierdan. Richard es economista graduado en INTEC con maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. ¿Tú fuiste a Harvard? Yo fui a Harvard. ¿Verdad? 2 años allá. 2 años en Harvard. Tranquilo. ¿Y cómo es Harvard? Un sueño hecho realidad. Un sueño hecho realidad. Una beca, ¿cuál de las becas o cómo? Me dieron una beca. ¿Aplicaste a qué? ¿A No, qué, yo a qué apliqué- tipo de beca? no, aquí lamentablemente el gobierno no daba becas para allá. Una vez que me aceptaron en la universidad, hay unas becas del Banco Mundial del gobierno japonés, que es la misma universidad de Harvard que La gestión. dice quiénes son los candidatos que ellos quieren para las becas. O
sea, que usted primero entra a la universidad y luego la universidad manda su nombre a consideración. Casi siempre cuando la universidad lo manda, lo acogen porque son 8 becas y ellos mandan 8 candidatos. 8 becas. Entonces, ¿Y cuántos aplican, Richard? lo que sucede es que ahí, me imagino que todo el mundo aplica, pero como al final hay una preselección en base a lo que somete la ok. universidad, bueno, ya una vez que te somete la universidad, ya es prácticamente seguro que te la den. En la actualidad se desempeña como coordinador de la carrera de Economía de INTEC y profesor de Economía Internacional. Tu experiencia, déjame ver, para hacerte la pregunta, porque Richard escribe en la comunidad Ojalá, que es una aliada de este programa y nosotros de la comunidad. Entonces, el término como desanimada, desanimados, desanimadas, eso significa que tienen capacidades, que tienen habilidades, destrezas para entrar al mercado laboral si apareciese la oportunidad, si la oportunidad los llama, o son desanimados y desanimadas, pero sin ningún tipo de capacidad, ni habilidad, ni destreza. Hay de todo, pero de todo. generalmente son personas que tienen las habilidades, tienen la capacidad, pero al tener un tiempo prolongado buscando trabajo y no encontrarlo, deciden no buscar activamente trabajo. Perfecto, Richard, sobre este tema tan interesante que nos atañe a todos, porque me imagino que en las estadísticas, quien investiga, quien no mide, no corrige. Perfecto. Es de todas las edades, no necesariamente son ni estudia ni trabaja. Ahí hay adolescentes, puber, personas envejecientes. Los envejecientes no tenemos ya prácticamente oportunidades en el ámbito laboral. Pero digamos 45 hasta 50 años. Gente dura que esté en condiciones. Hay gente joven, digamos 18 a 25, los grupos de mayor incidencia de este fenómeno, y también aquellos que pasan de los 40 años. Ahí es que está el rango de edades. Así es. ¿Recomendación final, Richard? Focalizar políticas públicas en aquellos sectores donde no se ha recuperado el empleo. Mencioné el sector comercio, mencioné la intermediación bancaria y financiera y mencioné también la industria. Pienso que son sectores que generan empleo de calidad, es decir, con acceso a seguridad social y salarios altos, y ahí hay que focalizar medidas para dinamizarlos. Y una pregunta, otra pregunta, la llevada y traída industria naranja, que es un discurso hermosísimo cuando un político quiere parecer moderno, vanguardista, hasta disruptivo. La industria naranja, cultura, entretenimiento, etcétera. ¿Qué? Ahí no hay posibilidades reales, tiene que ser, la idea volvemos, es políticas públicas, direccionamiento del Estado, confluencias de intereses entre el Estado y el sector privado, por ejemplo. Lo que sucede es que en economía naranja es como una gran sombrilla. Sí, muy que grande, arropa muy una serie grande. de sectores, sobre todo aquellos que están relacionados con industrias que manejan derechos de propiedad. Cinematografía, grabación de series de televisión, pintores, algunos emprendimientos turísticos. Entonces ahí, bueno, habría que ver cuál es el nicho que se quiere desarrollar. Aquí están desarrollándose bastante la parte de la cinematografía. Sin gracias a la ley de dudas. cine aquella. Creo que hay muchas posibilidades todavía a nivel de turismo, explotando sobre todo el turismo cultural aquí en Santo Domingo, vía zona colonial y otros destinos que pueden incluirse en el circuito. Pero queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer. Para que ustedes lo sepan, Richard Medina es un hacedor, arquitecto, diseñador de políticas públicas exitosísimas, y ahí de manera secreta muchas de las cosas que pasaron, de las cosas buenas, de las inmensas, de la gran mayoría de cosas buenas, que fueron muchas, en los 8 años de Danilo Medina Sánchez, Richard fue responsable de algunas, de mucha trascendencia, pero él no quiere decirlo, ni yo tampoco. Richard va a estar con nosotros un día por semana, y ya ustedes ven, cuando usted habla de Harvard, no está hablando de cualquier cosa, con el perdón de las universidades dominicanas. Al